Bueno, vamos a ver ahora la proporcionalidad, pero geométrica. ¿Es posible formar razones con segmentos? A ver, nosotros hasta ahora habíamos estado hablando de proporcionalidad numérica. Hablamos de razones entre números. Ahora voy a formar razones, pero con segmentos. Y en realidad lo que voy a estar hablando es la razón entre dos segmentos no nulos es igual a la razón o el cociente entre sus medidas. ¿Y voy a poder formar proporciones? Sí, también. Si yo tengo 4 segmentos A, B, C y D en ese orden y tales que no sean nulos, se dice que forman proporción si el cociente entre los dos primeros es igual al cociente entre los dos segundos. Si la medida del segmento A es a la medida del segmento B, como la medida de C es a la medida de D. Fíjense que cuando hablamos de razones entre segmentos o proporción entre segmentos, en realidad estoy hablando de razón o proporción entre la medida de esos segmentos. Fíjense, por ejemplo, acá tengo el segmento AB que mide 3 unidades. El segmento CD que mide 4 unidades. La razón entre los segmentos AB y CD, que lo voy a escribir así, AB es a CD, es lo mismo que decir que 3 es a 4. La medida de AB es a la medida de CD. Ahora fíjense, si yo tengo 4 segmentos, el segmento P que mide 3 metros, el segmento SP que mide 1,5 metros, el segmento B que mide 1,2 metros y el segmento SB que mide 0,60 metros. ¿Cómo sería la proporción? 3 es a 1,5 como 1,2 es a 0,60. Entonces, 3 por 0,60, los productos cruzados son iguales. Es lo mismo que 1,5 por 1,2. Y efectivamente, estos 4 segmentos forman una proporción. ¿Cómo voy a hacer para calcular el cuarto proporcional? El segmento cuarto proporcional. Vamos a hacerlo de la misma manera que lo hacíamos cuando teníamos números. De igual modo que con números se pueden calcular el cuarto proporcional si yo conozco los otros 3. Por ejemplo, si los segmentos A, B, C y D forman proporción en ese orden y las medidas de 3 de ellos son el segmento A que mida 30, el segmento B que mida 80 y el segmento C que mida 140 centímetros, para calcular cuánto mide D, bueno, voy a armar la proporción. A es a B como C es a D. C es a D. Reemplazo por las medidas. 30 es a 80 como 140 es a X. Hacemos los productos cruzados. Habíamos dicho que para resolver una proporción, cuando me falta uno de los números que forman una proporción, usábamos la propiedad fundamental de las proporciones. El producto de los extremos es igual al producto de los medios. Despejo X y entonces observo, puedo afirmar que D me da 373,33 centímetros. Bueno, acá tienen una pequeña observación, grandes finitos que no son infinitos. Un Google, Milton Sirota, 9 años, en el año 1938, sobrino del matemático Edward Kästner, descubre un gogol que es un 1 seguido de 100 ceros. Es el número 10 a la 100. Es un número muy grande, pero es un número finito. Un Googolplex es un 1 seguido de un gogol de ceros. Esto es 10 elevado a la googolésima potencia. 10 elevado a un gogol, que es 10 elevado a 10 a la 10. Perdón, 10 elevado a 10 a la 100. Bueno, y así tenemos un Google Duplex, un Google Triplex. Nada, una observación. Bien, ¿cómo hago para calcular el segmento cuarto proporcional? A ver, recién vimos que tengo que plantear la proporción. Veamos un ejemplo de aplicación. Si yo tengo
la sombra que proyecta sobre la calle un edificio de propiedad horizontal es de 21 metros. Tengo un edificio y su sombra, que se mide siempre en el piso, es de 21 metros. A la misma hora, una casa proyecta una sombra de 3,5 metros. Nos preguntamos qué altura tiene este edificio. Bueno, fíjense, si miro acorde a los datos, acorde al dibujo que yo hice, la altura del edificio es la incógnita, por eso le pusimos X. B, que sería la altura de la casa, son 8 metros. La sombra del edificio es 21 metros y la sombra de la casa es 3,50 metros. Decimos que la altura del edificio es a la sombra como la altura de la casa es a la sombra que proyecta. Reemplazamos por los valores, X es a 21 como 8 es a 3,50, aplicamos la propiedad fundamental y entonces nos queda que X por 3,50 es igual a 21 por 8, de donde sacamos que la altura del edificio entonces es 48 metros. Y aparece entonces, importantísimo, el teorema de Tales. Fíjense, ¿qué es lo que descubre Tales? Tales descubre que él quería calcular la altura de una pirámide y entonces para eso lo que hace es coloca un bastón en el piso y él dice, la altura de la pirámide es a la sombra de la pirámide como la altura del bastón es a la sombra del bastón. Fíjense que el Sol está tan lejos, la distancia del Sol es lejísimo, que podemos considerar los rayos paralelos en distancias pequeñitas. La sombra de la pirámide es a la sombra del bastón, como la altura de la pirámide es a la altura del bastón. Reemplazamos, el bastón mide 1,5 metros, la sombra de la pirámide es 2,87 metros la sombra del bastón es 2,87 metros y la sombra de la pirámide es 280 metros, de donde podemos calcular cuánto es la altura de la pirámide. Bien, ¿qué es lo que dice el teorema de Tales? El teorema de Tales dice que si yo tengo 3 o más rectas paralelas cortadas por 2 rectas transversales, 2 rectas que las atraviesan, se verifica que la razón entre los segmentos que las paralelas determinan sobre una de las transversales es igual a la razón entre los segmentos correspondientes que las mismas paralelas determinan sobre la otra transversal. A ver, si yo tengo 3 o más rectas paralelas, acá yo tengo la recta A, paralela B, paralela C, paralela D. Y 2 rectas secantes o transversales, las que están acá dibujadas en verde, que atraviesan esas rectas paralelas. Fíjense, cuando yo tengo paralelas cortadas por transversales, determinan estos puntos que son las intersecciones, el punto A, el punto B, el punto C, D, P, Q, R y S. Y esos puntos determinan segmentos, el segmento AB, el segmento BC, el CD, podría considerar el AC, el AD, ¿sí? Y en la otra transversal hablamos que son segmentos correspondientes a estos. A ver, AB se corresponde con PQ, porque están determinados por las mismas paralelas. Decimos que los correspondientes son los que están enfrente. Bien, ¿qué es lo que dice el teorema? El teorema dice que si yo tomo, por ejemplo, el segmento AB y lo divido por BC, me armo una razón de este lado, AB es ABC, como PQ es AQR. AB es ABC como PQ es AQR. O podría decir AB es a CD como el que está enfrente de AB, que es PQ, es al que está enfrente de CD, que es RS. Y es esta segunda proporción que les escribí acá. O bien podría decir CD es ABC como el que se corresponde con CD, que es RS, es al que se corresponde con BC, que es QR. Y acá tenemos esa otra proporción. Y les puse etcétera porque esto no se agota, podríamos dar más proporciones. Fíjense, se observa que la proyección de AB sobre I
si yo tengo este segmento y lo proyecto según esta dirección D, lo aplasto, lo llevo a la otra recta, la proyección es el segmento A'B'. La proyección del segmento CD, cuando yo lo proyecto siguiendo esta dirección, este punto se transforma en C', este D se transforma en D', y entonces la proyección de CD justamente es C'D'. Bueno, fíjense que les puse algunos valores. Si AB mide 1,2 y A'B' mide 1,6 y el CD mide 2,1, quiero calcular este segmento. Bueno, si yo estoy haciendo una proyección según esta dirección D, todas estas rectas son paralelas. Entonces se verifica el teorema de Tales. Tengo rectas paralelas cortadas por dos transversales. Puedo decir que la razón entre el segmento AB es al segmento CD, la razón de AB es a CD, como el que se corresponde a B, que es A'B', es al que se corresponde a C'D'. Reemplazo por los valores, aplico la propiedad fundamental y puedo encontrar entonces el segmento C'D'. Bien, el teorema de Tales también vale al revés. A ver, si se verifica la proporción, entonces puedo afirmar que las rectas son paralelas. Si yo ahora tengo, ¿cómo la voy a enunciar esta propiedad? Si tengo 3 o más rectas que son cortadas por dos transversales, si las medidas de los segmentos que esas rectas determinan sobre una transversal son proporcionales a las correspondientes medidas en los segmentos que quedan determinados sobre la otra transversal, entonces podemos afirmar que las rectas son paralelas. Fíjense, si yo tengo 3 rectas cualesquiera, ahora no sé si son paralelas o no a priori, y sé que están cortadas por dos transversales, y sé además que AB es ABC como MN es ANP, o sea, yo ya sé que esta proporción es cierta. Si vale la proporción, entonces las rectas son paralelas. Fíjense que hablamos de transversal o secantes. Secar significa cortar. Transversal es que las atraviesan, las cortan. Bien, acá tengo una aplicación de la propiedad recíproca. Si yo tengo 3 rectas ABC cortadas por dos transversales, S y L. Y fíjense, les digo que MN vale 2 centímetros, NP vale 3, QR vale 3 y RS vale 4. Si yo quiero determinar, y lo mismo les doy otras medidas para cada uno. La pregunta es para cuáles de estos resulta que las rectas son paralelas. Para que sean paralelas, estos segmentos debieran formar una proporción. O sea, 2 es a 3 como 3 es a 4. Y es la primera que tengo. Dije 2 es a 3 como 3 es a 4. ¿Es cierto que 2 por 4 es lo mismo que 3 por 3? No, fíjense, 2 por 4 no me da lo mismo que 3 por 3, porque 8 no me da lo mismo que 9. Así que estos primeros valores indicarían que las rectas AB y C no son paralelas. Veamos el segundo. En el segundo les digo, MN vale 6, NP vale 8, 6 es a 8, como 9 es a 12. 6 por 12 es lo mismo que 8 por 9. Sí, en los dos me da 72. Entonces, para estas 4 medidas, resulta que las rectas son paralelas. Fíjense que en el C también me dio, pueden ustedes encargarse de verificarlo, y en el D hice la cuentita y no dio. Entonces podemos concluir que para el A y el D con estos valores no resultarían paralelas, mientras que para B y C sí resultan paralelas. Bien, si estudiamos el teorema de Tales, podemos sacar o tener algunos corolarios que se desprenden del teorema de Tales. Se conocen con ese nombre a las consecuencias del teorema de Tales aplicadas a un triángulo. Fíjense, yo acá tengo esta recta AC, que es la base del triángulo, y una recta paralela a esa base.
Fíjense que lo que nosotros vamos a hacer acá es imaginarnos una tercera recta paralela que pase por B. Si yo dibujo una paralela que pase por B, estaríamos en el teorema de Tales porque tengo 3 rectas paralelas cortadas por 2 transversales. Diríamos, a ver, toda paralela a un lado de un triángulo determina sobre las rectas que contienen los otros 2 lados segmentos tales que sus medidas resultan proporcionales a las medidas de esos lados. Yo les dije, si tengo 3 paralelas, puedo decir que el segmento BA es ABM como BC es ABN. Este segmento es a este, tomé todo el segmento grande sobre este chiquitito, como el que está enfrente de AB, que sería BC, y el que está enfrente de BM, que es BN. En el triángulo ABC, acá vamos a dar un ejemplito, supónganse que tengo que AB y AC mide 15 y AB mide 24. Todo esto mide 15, todo esto mide 24. R, esta recta que dibujé en verde, es paralela al lado BC. Voy a imaginarme la tercera recta I, ¿sí? Y pensé que había hecho lío. Y tenemos entonces el teorema de Tales, que decía, el lado AQ es al lado AC como el segmento AP es a AB. Este pequeñito es a todo como al AQ le corresponde la P y al AC le corresponde la B. Y esta es la proporción que escribí acá. Reemplazo por los valores, AQ era 8, AC era 15, AP es la incógnita y AB es 24. Hacemos los productos cruzados, el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Y despejando encuentro que AP mide 12,8 centímetros. Bien, toda paralela a un lado de un triángulo determina sobre las rectas que contienen a los otros 2 lados segmentos tales que sus medidas resultan proporcionales a las medidas de esos lados. Fíjense, si yo ahora dibujo, en lugar de dibujar la recta adentro del triángulo, la dibujo afuera, voy otra vez, si extiendo los lados del triángulo y puedo imaginarme otra vez una recta que pase por B, tendríamos 3 rectas paralelas cortadas por 2 transversales. El segmento BM es al BA como BN es a BC. Fíjense qué pasa si yo dibujo una paralela a un lado de un triángulo. Determina sobre las rectas que contienen a los otros 2 lados segmentos tales que sus medidas resultan proporcionales a las medidas de los lados. Fíjense que las 3 veces dije lo mismo, lo que pasa que ahora en lugar de dibujar la recta adentro del triángulo o por debajo de él, la voy a dibujar por arriba, entonces voy a extender hacia arriba. Ahora voy a decir AB es ABM como el que está enfrente de AB, que es BC, y el que está enfrente de BM, que es BN. Entonces, AB es ABM, como CB es ABN. Bien, y acá tenemos que aplicamos las propiedades. Si yo tengo las rectas M y NP que son paralelas, y tengo que están cortadas por 2 transversales que son la A y la B. Y fíjense qué valores les doy ahora. MP, este segmento que mide X menos 1. PQ que mida 23 menos X. RS les digo que mide X más 4. Y RT, todo este, mide 33. Fíjense, ¿qué puedo decir yo? Si aplicamos la propiedad 1 que vimos, MP es a PQ como RS es a ST. El teorema, este segmento es a PQ como el que le corresponde a MP, que es RS, es al que le corresponde a PQ, que es ST. Esta propiedad, esta proporción. Ahora bien, fíjense, yo no tengo ST como dato, tengo como dato RT. Entonces, fíjense qué propiedad puedo aplicar. Yo digo, MP más PQ es AMP,
el de arriba más el de abajo es al de arriba, y del otro lado hago lo mismo. El de arriba más el de abajo, el antecedente más el consecuente, es al antecedente. Y ahora fíjense lo que tengo. MP lo teníamos, es x más 1. PQ lo teníamos, es 23 menos x. MP lo tengo, es x menos 1. RS más ST, si yo sumo RS más ST, me da RT, que lo tengo, es 33. Y RS es x más 4. Reemplazo, hago los productos cruzados. Ojo acá, voy a tener 22 que multiplica x más 4. Es imprescindible ponerlo entre paréntesis porque luego voy a tener que aplicar propiedad distributiva. Lo mismo aquí, cuentitas, 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 y llego a obtener el valor de x. Guarda que me dicen calcular ST. Bueno, pero ST, ¿qué era? ST, yo sabía que RS era x más 4. Si x es 11, entonces RS va a ser 11 más 4. Si se lo resto al 33, obtengo que ST es 18. Bien, otras aplicaciones que tenemos del teorema de Tales tiene que ver con determinar geométricamente si los segmentos son proporcionales. A partir del teorema de Tales se puede determinar geométricamente segmentos proporcionales a otros. Por ejemplo, si yo tengo este segmento PQ y quiero dividirlo en 5 segmentos de igual longitud entre sí, acá les dejo como para que lo lean, y en un próximo video vamos a estar trabajando en cómo hacer esta construcción y la vamos a hacer con regla, escuadra, compás.